Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de balances de materia y energía. El día de hoy vamos a hablar de un tema que quizá esté subestimado por muchos de nosotros, pero que realmente es una clave para iniciar a resolver problemas de balances de materia y energía. Para los que no me conocen, yo soy Xavi García, soy ingeniero químico y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y que sigas esta lista de reproducción en el cual estaré subiendo contenido de balances de materia y energía. Sin más, empecemos. ¿Qué son los análisis de grados de libertad? Y muy bien, es una manera, de contabilizar la información o datos de un problema de balance. Cuando nosotros empezamos a leer el enunciado de un problema de balance, vienen una cierta cantidad de datos. Y los análisis de grados de libertad nos sugiere que llevemos una contabilización de esos datos o información. ¿Cómo? Pues catalogándolos de cierta manera, como por ejemplo, cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida, cuáles son las temperaturas, cuáles son las presiones, cuáles son los flujos, etc., etc. Pero además de eso, debemos de separar las variables conocidas de las desconocidas. ¿Por qué? Porque con base en eso nosotros vamos a poder aplicar lo que es el análisis de grados de libertad. Y esto, ojo, es importante aplicarlo antes de intentar resolver un problema de balance de materia o energía. ¿Por qué? Porque muy seguramente alguno de nosotros, cuando estaba en las clases de balance de materia y energía, nos dejaron un problema, nos dejaron una tarea o inclusive en un examen. ¿Y qué pasó? De que nosotros ni bien estábamos leyendo el enunciado del problema y ya estábamos intentando resolver el mismo, sin antes aplicar un análisis de grados de libertad. ¿Y qué pasó? Que por lo menos alguna vez dicho problema no lo pudimos resolver. Sentíamos que faltaba algo, sentíamos que el problema era ahora sí sin solución, no tenía solución. Y efectivamente hay casos en donde los problemas de balance no se pueden resolver y por eso es importante aplicar un análisis de grados de libertad antes de intentar resolver un problema de balance. Y esto pues efectivamente nos va a ayudar a evitar malgastar nuestro tiempo y esfuerzo en intentar resolver problemas que no tienen solución. Y esto es así de simple. No hay que ser imprudentes e intentar resolver problemas que pues no tienen solución. Es como tirar tu tiempo o dinero a la basura. Y bueno, pues en esencia es eso, chicos. Un análisis de libertad nos va a ayudar a identificar si un problema tiene o no solución con base en la cantidad de la información que nos proporcione el enunciado de un problema. Ahora, ¿cómo podemos hacer un análisis de grados de libertad? Yo se los distribuyo en 3 puntos básicos y claves. El primero es empezar dibujando un diagrama de flujo y marcarlo en su totalidad. Es importante que pongan toda la información en ese diagrama. Todos los datos como temperaturas, presiones, flujos, las condiciones si son isotérmicos, isobáricos, etc., etc., etc. Y de esto ya hablé a detalle en uno de mis videos anteriores. Si no lo han visto, en la descripción de este video les voy a dejar el link de esta lista de reproducción y pueden buscar ese video, el video de diagramas de flujo. Muy bien, lo siguiente que hay que hacer es contar las variables desconocidas y después contar las ecuaciones independientes que las relacionan. Y es lo que les decía anteriormente. Es decir, llevar un conteo de cuántas ecuaciones tenemos con base en el número de variables conocidas y desconocidas. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice que son independientes, que pues básicamente son las variables conocidas que no dependen de otra para encontrar su valor. Muy bien, son las que ya conocemos, por eso son independientes. Ahora, muchas de las veces estas variables, las desconocidas, claramente, se relacionan entre sí. Muy bien. Como, por ejemplo, la entrada es el doble de una salida, ¿no? Hablando, por ejemplo, de flujo másico. Pero eso ya lo voy a detallar más adelantito, ténganme paciencia. Y el tercer punto es restar el número
de ecuaciones al número de variables desconocidas, y esto se resume en esta pequeña ecuación que tenemos aquí, que nos dice que el número de grados de libertad, o degree freedom, como sería su nombre en inglés, nos dice que es igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones independientes, ¿ok? Anoten esta formulita en su cuaderno, en su libretita, o si tienen muy buena memoria, pues qué afortunados. Y nos pasamos a lo siguiente, pero teniendo presente esa ecuación. Ahora, pasamos al análisis de resultados de esa pequeña ecuación de grados de libertad, y tenemos 3 casos parecidos, muy curiosamente, a cuando nosotros estábamos en clases de matemáticas y estábamos viendo sistemas de ecuaciones. Pues obviamente siempre empezamos con el caso de que para poder resolver un sistema de ecuaciones tiene que haber el mismo número de ecuaciones como de incógnitas. Pues bien, chicos, algo muy parecido pasa aquí, y lo vemos aquí. Si el número de grados de libertad es igual a 0, el problema puede resolverse. ¿Qué pasa si el número de grados de libertad es mayor a 0? Pues nos dice que debemos de especificar más valores de variables adicionales, o que muy probablemente faltaron relaciones por considerarse, o una tercera opción, que es que existan infinitas soluciones. Pero de una vez les anticipo que en balances de materia y energía este caso es muy difícil que se dé. Ahora, el tercero. Si el número de grados de libertad es menor que 0, es muy probable que el problema tenga un exceso de especificaciones o relaciones redundantes y que sean inconsistentes. Así como decimos aquí en México, que nos den información basura o paja. Muy bien, ese tipo de información que no nos sirve para nada, que solamente está generando espacio en el enunciado del problema y que al final no terminas utilizándolo, ¿ok? Seguramente también les habrá pasado o les pasará que cuando ustedes resuelvan un balance de materia van a ver ciertos datos que ustedes se van a quedar con la duda y van a preguntarse, ¿y esto para qué era? ¿O por qué me lo dieron? Pues muy bien, a esto se refiere básicamente, esos datos que no los vamos a utilizar o que son redundantes, como decir que el sol brilla, ¿no? Entonces, para concluir así de manera muy rápida, en los puntos 2 y 3 es muy probable que intentar resolver el problema sea una pérdida de tiempo, y es casualmente lo que les dije hace ratito. Este caso de infinitas soluciones, la verdad es que en balances de materia y energía es muy, pero muy, muy poco probable que se dé. Y en el caso de que nosotros podamos encontrar más variables adicionales o que encontremos relaciones de una u otra manera, ¿qué va a generar? Primero, que vamos a perder mucho tiempo, ¿ok? Y que las nuevas variables que nosotros declaremos, digamos, pueden estar basadas en suposiciones. Y ya sabemos que considerar o poner muchas suposiciones al final dañan la veracidad o credibilidad de tus resultados. ¿Por qué? Porque estás considerando muchas cosas que al final puede que no se cumplan. Muy bien. Y pues en el último caso de que el exceso de especificaciones, ya se los expliqué. Es básicamente información paja que no nos sirve para nada. Y por lo tanto nosotros únicamente nos debemos de concentrar en el primer caso, cuando el número de grados de libertad sea igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones para relacionar las variables desconocidas? Y bueno, como número 1, y yo pienso que el más importante, obviamente, por eso estamos hablando de balances de materia, pues son los mismos balances de materia, pero estos se pueden, digamos, clasificar en globales, moleculares o por componentes. Generalmente, y algo que siempre van a estar ocupando son o los globales o generales, dependiendo de la literatura, le pueden decir de una u otra manera, también de su profesor, y por componentes. Los moleculares, sinceramente, son muy pocas las veces en que los van a utilizar, se los digo también yo por experiencia, yo también fui alumno. Los balances de energía es el segundo punto, y estos nos proveen una relación entre los flujos y las temperaturas de los materiales de entrada y salida. Y sí, muy probablemente pensaron en entalpía, y sí, efectivamente es una propiedad termodinámica que se utiliza demasiado en los balances de energía y que también nos proporciona información muy útil para hacer nuestros análisis más detallados. Y el tercer punto, especificaciones del proceso. Estos
se van a obtener de los enunciados del proceso. Muy bien, de todo ese texto enorme que a veces nos espanta. Y muy bien, ¿qué es lo que pasa en este caso? Pues esta información o estos enunciados nos van a dar relaciones entre las variables del proceso. Muy bien, como les comentaba a inicio de esta presentación, van a haber casos que, por ejemplo, nos diga que el 40% de un flujo de entrada se va a la salida de un condensado, ¿no? Entonces, pues ahí ya estamos eliminando de cierta manera variables. ¿Por qué? Porque ya va a quedar, en este caso va a pasar de 2 variables desconocidas a solamente una. Va a quedar las ecuaciones en función de solo una variable y ya no de 2 como se tenía en un inicio. Entonces, esta relación pues nos va a simplificar la resolución. Ahora, cuarto punto, propiedades y leyes físicas. Estos van a aplicar a la masa y el volumen. Muy bien. En el caso de la masa podemos encontrar propiedades como gravedad específica, en el caso de líquidos y sólidos. El volumen aplica generalmente a gases, muy bien. Y por ejemplo vamos a encontrar la ecuación de estado de los gases ideales. Esto ya es muy conocido por muchos de nosotros, ya saben, pavo igual a ratón. Y en algunos casos un poquito más complejos podemos encontrar condiciones de saturación o de equilibrio de una o más corrientes del proceso. Muy bien, esto ya generalmente se ve cuando ya hay reacciones químicas. Y para eso pasamos ahora a las restricciones físicas, que aquí vamos a poner un ejemplo que una restricción física pues pueden ser las fracciones molares. ¿Por qué? Porque sabemos que la sumatoria de las fracciones totales pues no puede ser menor o mayor que 1, siempre debe ser 1. Muy bien, y esto ya es una restricción. ¿Por qué? Porque nos está condicionando a que siempre se cumpla esto. Y esto en ocasiones nos va a ayudar a simplificar el número de variables desconocidas y al mismo tiempo el número de ecuaciones que tenemos que resolver. ¿Cómo? Se estarán preguntando. Pues en este caso tenemos las fracciones molares de A, B y C, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si queremos reducir el número de variables desconocidas, podemos despejar de esta ecuación el valor de la fracción molar de A y nos va a quedar que 1 menos xb menos xc va a ser igual a xa, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a sustituir aquí y mágicamente vamos a obtener una nueva ecuación, solamente que ahora quedará en función de B y de C. La fracción molar de A ya no va a estar y eso pues nos va a simplificar el número de variables desconocidas y a su vez el número de ecuaciones que tenemos que resolver nuevamente. Y por último tenemos las relaciones estequiométricas, que como ya sabemos muchos de nosotros nos van a proporcionar relaciones entre las cantidades de los reactivos que se consumen y los productos que se generan. Ya a estas alturas pues ya tenemos una noción muy clara del por qué se deben de balancear las reacciones químicas y cómo se deben de balancear. Entonces, en este caso de los balances de materia van a ser muy útiles y vamos a tener que considerar otros parámetros como por ejemplo el grado de avance de reacción. Pero bueno, no se preocupen por eso todavía, lo vamos a ver más adelante. No hay que estresarse o complicarse antes de tiempo. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. No lo quise alargar mucho por cuestiones de que ustedes se pueden aburrir. Pensaba anexar los ejemplos en este mismo video, pero mejor, pensándolo bien, lo voy a hacer en un video por separado. Por ahora les presento la bibliografía, ya saben, el famosísimo Felder, y también aprovecho para darles las gracias por ver mi contenido y los invito también a suscribirse si aún no lo están. No olviden que es gratis y que si aunado a su suscripción activan su campanita, ustedes van a estar al pendiente. ¿Por qué? Porque YouTube les va a avisar cuando suba un próximo video que muy probablemente sea de su interés y les ayuda a repasar un poco para su examen o clase de balance de materia o energía. No olviden que les ha hablado Xavi García, nos vemos en un próximo video.